Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde A24, bienvenidos a MMD. En un ratito vamos a estar allí en Lugano a ver cómo sigue el tema ese de las cooperativas estas que estaban reclamando y el corte de la de Lepiana que fue por ahora desalojado. Pero vamos a arrancar con lo que está pasando en la campaña electoral. Atención porque hay mucho movimiento, en un ratito les vamos a contar por qué Alberto Fernández fue forzado a un cambio de gabinete con dos ministros, por lo menos, en una interna de fuego amigo fuerte, con algunos ministros, con Cristina a un lado, con un gobernador muy importante para Alberto Fernández del otro. Bueno, fuego amigo y cambios forzados de gabinete. Ahora vamos a contar la historia de esta pulseada y por qué Alberto Fernández, bueno, se vio obligado a tomar decisiones en el inicio de la campaña electoral. Y también vamos a hablar de qué está pasando en la oposición, porque Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, están en guerra prácticamente. Atención porque el radicalismo está jugando muy, pero muy fuerte, despegándose de Macri, de Vidal, de la gestión del gobierno anterior, de la gestión del gobierno de Macri, la peligrosa interna de la oposición de Juntos, entre comillas, munición gruesa de la Unión Cívica Radical contra Macri, Vidal y el propio Larreta. En un rato vamos a analizar por qué hay quienes dicen que el kirchnerismo festeja. De hecho, algunos de esos cruces están siendo potenciados en redes sociales y demás, en videos muy bien editados por el propio kirchnerismo. ¿Qué está pasando en Juntos por el Cambio que se ha calentado tanto la interna en la provincia de Buenos Aires? Pero vamos a arrancar con este tema. Mientras largó el show de la campaña electoral, el Banco Central vende cada vez más fuerte dólares para frenar la cotización, para evitar una disparada del dólar. Atención con esto. Ahora vamos a contar lo que está sucediendo, porque más allá de la referencia del dólar blue, que está en 180 pesos, llegó a estar a 185 y bajó a 180, lo que hay que mirar muy atentamente es qué está pasando con los dólares más fuertes, que es este dólar contado con liquidación, que es el dólar que se dolarizan las empresas, y qué le está pasando al Banco Central para mantener anclado el dólar oficial, que lo quiere mantener planchado en la campaña electoral, para ver si puede desacelerar la suba de precios. Y lo que está pasando es que por segundo día consecutivo hay una intervención fuerte. El Banco Central vuelve a vender 70 millones de dólares en el mercado oficial por segundo día consecutivo. Y atención que incrementa también la dolarización y la intervención del Banco Central en el mercado alternativo blanco, ese contado con liquidación de dolarización a las empresas. Es decir, que el Banco Central, mientras los políticos están en el show de la campaña, y ahora vamos a hablar un poco de las internas del oficialismo y también de las internas de la oposición, ve que se acelera la dolarización y tiene que salir con munición fuerte a intervenir en los mercados más importantes del dólar para frenar una suba de las cotizaciones. Rápidamente, y vamos a analizarlo con un economista este tema, rápidamente, fíjense los datos que hay que mirar. Nosotros contamos, este es el promedio diario de compras o ventas del Banco Central por semana. El Banco Central venía de una seguidilla en la primera parte del año de comprarse la mayor cantidad de dólares en los últimos 15 años para un inicio de año. Mostramos que solo había 2 años similares, en el 2007 y en el 2012 hubo compras tan importantes del Banco Central. El Banco Central acumuló todos los dólares que pudo, reforzando muy fuertemente el cepo y comprándose todo el excedente del superávit comercial de la super soja, la disparada de los precios de la principal exportación argentina. Pero atención que, decíamos, las compras diarias en junio languidecieron. En julio hubo 3 semanas donde volvieron a ser muy importantes porque se reforzó mucho el cepo, porque el Banco Central quiso tener un mes más de acumular los dólares, cerrando el cepo y poniendo todo tipo de traba a los que le pedían dólares al tipo de cambio oficial, básicamente los importadores. Y atención lo que pasó la última semana, y no es casual que haya salido Cristina a decir vamos a pagarle al FMI en septiembre, sorpresivamente en el arranque de la campaña electoral. La última semana
el Banco Central lleva vendidos 30 millones de dólares diarios en el mercado oficial, en el tipo de cambio oficial, en el mercado único y libre de cambio, se llama, parece un chiste, pero es el MULC, es decir, el mercado donde operan los exportadores que traen los dólares y los importadores que le demandan los dólares al Banco Central. Como empieza a haber un desequilibrio en ese mercado, porque el Banco Central se da cuenta que no puede cerrar totalmente el tema de pago de importaciones, porque si no se le disparan los precios, y trata de regularizar algunos pagos de importaciones. Bueno, lo que ha ocurrido la última semana que, como les decía, ayer vendió 70 millones, el día anterior vendió otros 70 millones, había comprado un poquito en los otros días, muy poquito, casi nada, y el promedio semanal está dando 31 millones de dólares vendidos por el Banco Central diariamente. Atención con este dato, porque parece que se da vuelta, y era de esperar, porque en esta etapa del año ingresan menos dólares al país y va a haber más demanda de dólares, se da vuelta esto de que venía todo en verde, el Banco Central comprando dólares. Bueno, justamente el Banco Central acumuló dólares en la primera parte del año porque esperaba esto, que ya se largó, y se largó justo mientras los políticos están iniciando el show de la campaña electoral. Atención, porque venimos contando, el Banco Central quiere mantener totalmente planchado el dólar oficial para tratar de ponerle un freno a la inflación, que se desacelere lo más posible durante la campaña electoral, porque la inflación está licuando todo, está licuando salarios públicos y privados, está licuando jubilaciones, está licuando planes sociales, está licuando absolutamente toda la inflación, y el gobierno sabe que necesita desacelerar esa inflación, porque si no se le desequilibra toda la economía. Y es mucho más grave, pero fundamentalmente porque si no, no hay forma de recuperar mínimamente el consumo y de compensar esa licuación fenomenal de la inflación en los bolsillos de la gente en los próximos meses de la campaña electoral. Ojo que el dólar oficial viene cada vez más lento, es decir, el Banco Central está ahora sujetándolo, porque ahora no está comprando, sino que ahora está vendiendo. En julio subió menos de 1% el dólar oficial, cuando la inflación va a ser 3% en julio. Pero todos los meses, ya lo veíamos en mayo y junio, el dólar oficial subiendo solo 1%, con inflaciones, la barrita verde claro, arriba del 3%. Lo que se movió en esta segunda parte del año y se empezó a acomodar a la inflación, porque había bajado en la primera parte del año, es el dólar blue, que empezó el año en 168 pesos, bajó los primeros 3 meses hasta 140 pesos y ahora está subiendo el doble o el triple que la inflación para acomodarse en los 180 pesos. Atención que también esta tendencia del dólar blue y de los dólares alternativos en blanco, pues lo mismo pasó con el contado con liquidación y el dólar MEP, el dólar bolsa, si sube mucho mensualmente los dólares alternativos, aquellos que tienen ahorros en pesos en el sistema financiero, un plazo fijo que paga 3% mensual, empiezan a decir, estoy perdiendo frente a la inflación y encima pierdo frente al dólar, me voy y me dolarizo. Y es lo que está ocurriendo en un poquito de filtración hacia el mercado blue, pero fundamentalmente hacia el contado con liquidación, el dólar MEP, los dólares alternativos en blanco. Por eso, lo que venimos contando, ojo que no solamente el Banco Central empezó a vender en el tipo de cambio oficial, en el MULC, el mercado libre único y libre de cambios, en el de exportación-importación para equilibrar el mercado y que no le suba el tipo de cambio oficial, mantenerlo con esas mini devaluaciones diarias apenas en menos de 1% de suba mensual. También está vendiendo el Banco Central en el contado con liquidación, y eso lo hace a través de una operación, lo venimos contando siempre, de compra y venta de títulos públicos, pero al final del día el Banco Central pone dólares para aquel que se quiere dolarizar, una empresa o un particular que se quiere dolarizar a 170 pesos, se lleve esos dólares y se dolarice. Porque fíjense las intervenciones del Banco Central en este mercado. En julio va prácticamente el récord del año, tal vez equipare lo que pasó en el mes de enero o lo supere, pero fíjense que viene ya 257 millones de dólares vendió en este mercado de reservas contantes y sonantes el Banco Central, es decir, una intervención del Banco Central que va para arriba y un contado con liquidación que va para arriba también, pero tiene la barrera de los 170 pesos. Todos los días pasa lo mismo.
Durante la mañana y primeras horas de la tarde, ese contado con liquidación se va a 171, 171 y medio, por arriba de los 170 pesos. Al final del día, con estas intervenciones diarias que van increyendo, el Banco Central lo baja por debajo de los 170 pesos. ¿Por qué el gobierno está tan cuidadoso y por qué el Banco Central, mientras los políticos hacen show con la campaña electoral, no quiere que se le mueva en estos niveles ni el dólar oficial, ni el dólar contado con liquidación, el dólar alternativo? ¿No quiere que se le mueva demasiado y están interviniendo cada vez más fuerte? Bueno, porque claramente en estos niveles de 50% de inflación anual, desde estos niveles cualquier suba adicional del dólar puede significar un envío inflacionario adicional y en medio de la campaña electoral esto tiraría por tierra cualquier posibilidad de recomponer el salario real y el consumo. Obviamente, el peor escenario, el que quiere evitar el gobierno, pero ahora está interviniendo fuerte cuando sabe que la demanda de dólares va a ser mayor en los próximos meses, en plena campaña electoral y entre las elecciones entre septiembre y noviembre, pero lo que el gobierno quiere evitar es que se repita lo que ocurrió a fines de octubre del año pasado, cuando el dólar blue llegó a 195 pesos, pero era el reflejo de este contado con liquidación, el dólar de las empresas, el dólar grande que mueve 40 a 50 millones de dólares diarios este mercado, de 180 pesos. A valores de hoy, si uno le aplica una inflación desde fines de octubre del 38,5% que hubo en la Argentina hasta ahora, hasta fines de julio, sería el dólar blue a 270 pesos y el dólar contado con liquidación a 250 pesos. Obviamente ese sería el escenario de crisis total y que el gobierno quiere evitar. Esto no puede volver a ocurrir, porque si llega a ocurrir tenés una nueva megacrisis con impulso inflacionario en medio de la campaña electoral. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, porque el gobierno está cerrando todas las alternativas para que eso pueda llegar a suceder, pero se lo ve muy activo al Banco Central para evitar ni siquiera que se mueva mucho ni el dólar oficial ni el dólar contado con liquidación, porque temen estos niveles inflacionarios, insisto, que cualquier movimiento adicional de los dólares hacia arriba pueda generar un impulso inflacionario adicional. Y atención, que venimos contando que además del show de la campaña electoral, de la política que hoy está paseándose por los canales de televisión, haciendo campaña, show, cruzándose, azuzando la grieta, contándole a su electorado qué malo que es el otro y qué desastre que hizo el otro y cómo ellos lo van a hacer bien. Bueno, atención que en esta segunda parte del año el Banco Central va a poner mucho más pesos en la calle y ya dio el indicio, la señal en julio, cuando el Banco Central ya emitió 180.000 millones de pesos, es la máxima emisión de lo que va del año 2021 para financiar al Tesoro. Obviamente acá hubo los medios aguinaldos y algunos aumentos adicionales de planes sociales y demás, pero esto se va a incrementar todavía más en la parte del segundo semestre, en plena campaña electoral, porque el sector público tiene mucho más gastos en el segundo semestre que en el primero. Obviamente lo que quiere evitar Guzmán, de todas maneras, es la emisión monetaria que hubo el año pasado, cuando se derrumbó la recaudación y se disparó el gasto COVID. Acá ya no va a haber de nuevo gasto COVID, porque no se va a volver a cerrar más nada, la economía no da para cerrar más nada, pero va a haber más emisión. El propio Guzmán lo planeó en el presupuesto 2021, todavía faltan varios meses hasta fin de año y va a haber más pesos, menos dólares en la economía argentina, y esa es la tensión que ya está percibiendo el Banco Central y por eso está dando muy tempranamente la batalla por el dólar. Vamos a hablar con Carlos Melconian. Quería encuadrar un poquito el tema para ver cómo está viendo este cortísimo plazo que estamos contando. Carlos, gracias por atendernos, como siempre muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes. No sé qué apareció acá en mi pantalla, si ustedes la tienen, pero ahí la saqué. Sí, gracias por la invitación. Saludo ahí a todos los chicos de la mesa. Bueno, Carlos, ¿cómo estás viendo? Yo decía, mientras la política está en la campaña, ¿no? Y están con las internas y los cruces y demás, ojo que el Banco Central ya empezó a intervenir y ya se está moviendo, tratando, obviamente, de lo peor que podría pasarle al gobierno en la campaña electoral, es que se le muevan mucho los dólares, todos los dólares, y eso signifique un impulso inflacionario adicional. ¿Cómo estás viendo este escenario? Bueno,
Primero, estructuralmente, yo la otra vez hice referencia a esto y no sé cómo fue interpretado, así que quiero volver en el tema. Lo que hay que entender es que a mí la mayor bajeza o el mayor respeto en las campañas políticas, digo, bueno, qué sé yo, X% arriba o X% abajo, las campañas políticas son bravas en todos los países, en todos los países. Lo que pasa es que las campañas políticas, la política en general, convive en otros países con macroeconomías estables, con escenarios macro que antes de la campaña tienen otro nivel de estabilidad. Y siempre mostraba el ejemplo de Perú. Perú tiene conflicto con sus 4 presidentes, tuvo un suicidio. Luego de semejante campaña, donde los 2 candidatos que llegaron a la final, entre los 2 no sumaron 40% los votos, que fue encarnizado, que contaron los votos, que uno es de un extremo comunista, la otra persona es de la derecha más recalcitrante, etcétera, etcétera, etcétera. El título decía: en el proceso político peruano el sol se devaluó 8%. Y el Banco Central mantiene la tasa en soles al 0,25 anual. Bueno, el primer dato estructural, tomo ese pero puedo tomar cualquier otro, es que efectivamente yo comparto lo que vos has dicho. En términos de, cuidado muchachos, que esta es una macroeconomía históricamente inestable y que viene atada con alambre siempre antes de la elección y luego la elección le pone su propia situación. O sea, no es casualidad que antes de cada elección se produce un proceso de dolarización adicional. Entonces, claro, a una economía que viene atada con alambre, donde ni me preocupo si es por Macri, por Cristina, por De la Rúa, por Menem, por Cristóbal Colón, viene siempre atada con alambre. La Argentina tiene excepciones de estabilidad. Lo normal es su inestabilidad, entonces le agregás el ruido de la política. Y es lo que vos decís, ¿cómo te agarra? Y te agarra con una parte del año que va a tener menos saldo comercial, con una parte del año que va a tener mayor emisión de moneda. Entonces, menos saldo comercial y menos compra el Banco Central. Más vale que no venda, porque si fuera neutro te firmo ya. Con un escenario fiscal que no tiene el gasto pandémico como decís vos, pero que igual en el año va a ser un mamarracho de financiamiento del Banco Central en el orden al final de año de 40-50% de la cantidad de dinero, que está, no voy a decir artificialmente, pero parcial y equivocadamente visto como que el pseudo-ortodoxo Guzmán en la primer parte del año hizo los deberes. O sea, lo que miran los números parcial o incorrectamente se comen esa truchada. Entonces, claro, viene un escenario con menos dólares y más pesos. Y donde el tipo de cambio oficial de Argentina, que quiero ser justo, históricamente no es malo, se junta con una coyuntura donde se atrasa, porque han decidido electoral e inflacionariamente devaluarlo al 1 mensual con 3 mensual, ponele, de inflación. Entonces, juntan el atrasito del semestre, más la liquidez del semestre, más, no digo el faltante dólar del semestre, y el hecho de que se ha blanqueado que las reservas son 2 mangos con 20, aún de un buen primer semestre. ¿Por qué? Porque el swap chino, los encajes y toda esa milonga, hemos sido pioneros en decir, muchachos, no cuenten eso como reserva que no existe. Entonces, comparto contigo la idea de, guarda, y hasta ahora hablé de lo financiero. Ahora, Carlos, a ver... Está lo electoral, ¿no? Claro, Carlos, a ver, claramente
es muy acotado el margen de maniobra que tiene este gobierno, o el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, en estas condiciones en medio de una campaña electoral. Claro. Vos lo sabés porque además de ser consultor económico hace muchos años, de haber visto pasar a ministro de Economía o presidente y hablar con muchos presidentes, incluso has hablado en su momento con Kirchner, has hablado también con Alberto Fernández y demás. Es decir, el margen de maniobra que hay en estos meses en medio de una campaña electoral es muy, muy complejo y es muy, muy acotado. Ahora, ¿qué es lo que se podría hacer en estos meses? Digo, yo siempre digo, bueno, lo que hay que hacer es tratar de no hacer olas, digamos. Si estás con el agua un poquito al cuello, no hagas olas en este momento. ¿Vos ves la señal de Cristina el sábado pasado cuando en medio de, fuera de contexto, en medio de las listas y demás, dice, y vamos a usar los DEC para pagarle al FMI porque no podemos usarlo para otra cosa, por la situación que tenemos y demás? ¿Vos ves que también hay cierta comprensión ahora también en la política o en Cristina de que el margen es muy, muy acotado y que por lo menos en estos meses hay que no hacer olas para no tener el peor de los escenarios, que sería otra crisis cambiaria? Te entendí, te voy a contestar, te voy a contestar. Déjame de todo modo que no te conteste como un marciano adentro de la cabina de cristal. Claro, déjame que te diga, no, esto es una mesa y esto es política, muchachos, y hay una elección. Desde ahí te quiero contestar, sin violar la restricción económica, pero sabiendo que estamos en el medio de una elección y poniéndome en los zapatos del gobierno, porque tu pregunta se refiere al gobierno, no se refiere a otra persona. Entonces déjame que te diga lo siguiente. Tienen la siguiente dificultad. No quiero decir de carácter irreversible, pero tienen la siguiente dificultad. Primero, creo que hemos sido, primero vos y después yo, muy claros en la parte financiera de la pregunta que has hecho. Che, no jodan porque estamos con menos dólares, estamos con más pesos, tengamos cuidado. Yo le quisiera agregar la parte real. Estamos yendo a una elección comparativamente contra el 2015, 2017 y 2019, las tres anteriores. Estamos yendo a una elección con el menor nivel de PBI para el hombre común, con la peor economía en términos de nivel de actividad. Estamos yendo con la mayor inflación, porque es al 3 mensual o al 50 anual por cuarto año. Estamos yendo con el peor poder adquisitivo contra las últimas tres elecciones, estoy diciendo, medido por el salario real privado formal. Estamos yendo a una tasa de desempleo no explosiva, pero la más alta respecto al 15, 17 y 19. Y estamos yendo con el nivel de pobreza más alto, solo superado por el año 2002. Entonces, la primera pregunta, vos me decís, Cristina, Alberto, la autoridad política. Decís, muchachos, vengan, sí. Che, los financieros no jodan, ya lo escucharon a Maxi. Segundo, ¿qué podemos dar vuelta de esto que acabo de mencionar? Y bueno, a ver, meterle los 5.000 a los jubilados, en la hora 12 ponerlo a la hora 18, llamar a las alimenticias y cobrarle una multa. O sea, financiero está, lo real. Están en una situación... Y muy poco margen, yo lo vengo contando, todos esos datos los estuve mostrando, digamos, que llegás en el peor momento y te das cuenta que a diferencia de lo que se pensaba a fines del año pasado, de que la economía salía rápidamente con todas las aperturas ya desde este año, te agarró la segunda ola, te planchó el nivel de actividad, se te aceleró la inflación. ¿Sabés por qué lo agregué? Sí. Porque si alguno nos está escuchando, va a decir, muchachos, escúcheme, están hablando del dólar, claro, que yo crucen el riachuelo. Entonces te metí nivel de actividad, inflación, salario real, te metí todo eso para seguir cubriendo el abanico. 3, la vacuna. Estoy mostrando los elementos determinantes y esenciales. Arrancamos con los financieros, fuimos a lo real, vamos a la vacuna. Bueno, la vacuna, en el único lugar del mundo donde se habla de una dosis, 2 dosis en la Argentina. Ya cuando dicen 60%, se sobreentiende en el mundo que 2 dosis.
Y yo arranqué siempre dándole la derecha de la pandemia a este gobierno, porque vos fijate que hoy vuelve Macron, vuelve Biden, vuelve Gran Bretaña. No es fácil. Decir ese mensaje acá era ser pseudo-oficialista, pero mantengamos la objetividad. Es un tema delicado. Ahora Argentina, al nivel de vacunación diaria que tiene, no es una cuestión cualitativa de la vacuna o cuantitativa. Al nivel que vacuna, no llega relativamente protegido, por lo menos a la paso. Entonces, ¿qué ocurre? Vos decís, che, sumame el sector real, y 15, 17, 19 estamos perdidos. Sumame lo financiero, estamos atados con alambre. Sumame lo vacunatorio, o sea, los determinantes coyunturales de la elección están para perder. Bueno. Ahora, ¿qué te queda en el tintero? Apelando, no voy a decir a la cábala, sino a la historia. Primero, el único gobierno de la vuelta a la democracia que perdió la primera elección de término medio fue de la Rúa. Lo demás, a los ponchazos, tirando centro a la olla, entra la pelota. Sacá a Alfonsín, que justo enchufó el Austral, sí, y sacá a Menem, que justo enchufó la convertibilidad. Pero la primera elección de término medio tenés que haber sido muy malo para perderla. Primero. Segundo, hay un elemento, no puedo decir folclórico. Pará, Carlos, sí, o te tuvo que haber agarrado una pandemia, como ocurrió acá en la Argentina, en una economía que venía en 2 años de recesión y sin ningún colchón o margen, digamos, terminaste con una emisión monetaria porque no tenías nada para financiar. Pero más allá de eso, pero no me quiero, pero si uno mira, yo el lunes pasado mostré los números objetivos y dije, miren, en estas condiciones y con el poco margen que tiene el gobierno para dar vuelta a la economía real en los próximos meses, por todo esto que estamos contando. Maxi, falta uno de la historia, que ninguno perdió la de primero término medio y falta otro, que históricamente el conurbano y las provincias del norte, aun cuando el peronismo, kirchnerismo pierde, saca un núcleo duro de 50% que en el ponderado te hace 25 puntos. Digo esto porque todos los oficialismos en el mundo perdieron la elección, parlamentario o presidencialista. Entonces, vos tenés la historia, acá nadie perdió, la historia conurbano y norte versus la pandemia. Todos vienen perdiendo. Malos los números electorales, por eso está tan abierto esto todavía. Está bien, pero lo que yo te planteaba era, por eso me interesaba, lo que vos estás contando es un poco también lo que yo creo, que hay muy poco margen para dar vuelta en unos pocos meses la economía real con los instrumentos que tenés, porque tenés la amenaza de que lo dice el propio Guzmán, de que cualquier estímulo que vos trates de dar se te vaya al dólar y te acelere más la inflación y te licúe el estímulo. Ahora, respecto al tema electoral, está claro, Carlos, te tocó la pandemia en un escenario con los números macro que uno ve y el poder adquisitivo y la pobreza y el desempleo y todos los números, es imposible hoy, en teoría, que un oficialismo pudiera ganar una elección. No me quiero meter al tema electoral. En la Argentina, ¿por qué está la posibilidad de que el oficialismo pueda tener un buen desempeño en la provincia de Buenos Aires? Aunque nadie lo sabe, porque aparte las encuestas son un signo de interrogación respecto a nunca ocurrido para los encuestadores un hecho como la pandemia. ¿Pero por qué? Después vamos a hablar un poco de la interna en la provincia de Buenos Aires de Juntos, que el radicalismo dice: mi mejor activo es que no pertenecí ni al gobierno dice Manes, mi mejor activo es que no pertenecí ni al gobierno de Macri ni de Vidal. Es decir, porque la oferta electoral de la oposición es un gobierno que perdió en el 2019 por el fracaso económico. Digamos, ese es el principal activo que tiene hoy el oficialismo, digamos, en la arena electoral. Pero por eso no me quería meter en el tema electoral. Vos te estás planteando claramente que no hay mucho para hacer en el corto plazo para revertir esta situación de la economía real. Es lo que te quería decir, por eso, y lo estaba diciendo desde la mejor buena leche. ¿Por qué? Porque incluso vamos a pagarle al fondo con los derechos especiales de giro, que no es nuevo. Vos y yo lo hablamos, ¿cuántos meses hace eso? ¿Cuántos meses? Después confundió el Senado. Pero una vez más, perro que ladra no muerde, decía mi vieja. El perro que ladra no muerde. Arrancó con los bonistas.
El perro que ladra no muerde fue la Pfizer. El perro que ladra no muerde, puedo decir YPF o Club de París en el 2015. El perro que ladra no muerde, puedo decir la deuda bonaerense. Y el perro que ladra no muerde va a ser el FMI. Te traduzco. Lo que vos estás diciendo por el conocimiento que tenés también de los personajes y demás, que más allá de la retórica, va a haber acuerdo con el fondo, van a tratar de buscar como hubo acuerdo de la deuda en la provincia de Buenos Aires, como hubo contrato con Pfizer, como más allá de la retórica y la discusión y demás. Pero voy a modificar el dicho de Perón. No es que pongo el giro a la izquierda y doblo a la derecha. Pongo el giro a la recontra ultra izquierda y giro a la recontra ultra derecha. Si tuviera que, no porque este gobierno va a ir a la derecha, sino porque tuviera que ejemplificar el perro que ladra pero no muerde. Ahora, a no confundirse. Ir al fondo va a ser una necesidad porque no se puede pagar. Ya sabés vos mejor que yo y te lo he escuchado, que en marzo vence, solo en marzo, lo que venció todo el 2021. Y no hay derechos especiales de giro. Entonces, vos tenés que elegir estar stand-alone de verdad, en serio, paria, o ir a un acuerdo. Ahora, ¿es un acuerdo que te trae de nuevo a la autopista alemana o es un acuerdo que te trae del camino de acantilado a la banquina de Ripio? Te trae a la banquina de Ripio. No quiero decir que es como el acuerdo con los bonistas, que te hiciste una lipo y después de la lipo empezaste a cuidarte en las comidas, hiciste una política económica, un programa. No, después de la lipo seguí igual, porque Argentina hace la lipo y arranca con los ravioles. La lipo y arranca con la milanesa. Entonces, ¿qué va a ser el acuerdo con el fondo? Algo, voy a usar la pseudo cómplice. El fondo no va a poder implementar un plan Picapiedra 2. A. B. Tiene clarito que es un programa de unos trimestres. Cierran en marzo. Te queda segundo, tercero y cuarto. Para estabilizar la situación. Primero y segundo del 23, 5 trimestres. ¿Querés tercero del 23? Porque vos qué te crees, que va a haber una elección presidencial en la Argentina y vas a estar cumpliendo las metas con el fondo. El fondo va a querer emprolijar para ir a la banquina de Ripio, hacer 5 trimestres más o menos para que Jaimito no cuente un chiste verde en 2 años y después ve quién gana y qué pasa y qué se arma en la Argentina. Hay una gran ventaja, que el 2022 no tiene pelea política. Claro. Pero Dios es grande, digamos. Hay que seguir con todo esto, porque la economía no va a perdonar. Carlos, te agradezco estos minutos. No tengo tanto tiempo acá como nuestras charlas por YouTube, así que en otro momento la retomamos por YouTube, que seguimos hablando más tiempo. Te agradezco tu valentía de presentarte ahí con las camisetas de Racing ahí atrás, así que, bueno, hay que ser muy valiente. No, estás loco vos. Sí, pero escuchame una cosa, si nosotros choreamos 20 años con el gol del Chango, en este mejor momento histórico de Racing, quieren que no tenga la camiseta. Gracias. Ahí estaba Carlos Melconian. En un ratito voy a hablar de mostrámela, este economista india, que es la economista jefe del FMI en este momento. A ver, ¿se puede mostrar un segundito el videíto? Quiero contar quién es y algo que plantea que es muy interesante. Que plantea este economista en términos de lo que está pasando con un poco lo que hablamos también con Melconian, de lo que está pasando con las economías en el mundo, lo que está pasando de un lado con Estados Unidos y con India, y lo que se llama Gita. A ver, espera un segundito, porque es una economista india que no la tenía hasta ahora. Gita Gopinath. Gita Gopinath. Este economista india. Poner un poquito, que se le escuche. Total, tuvimos a Carlos hablando, me ponían media hora, aunque hable en inglés. A ver, escúchalo un poquito. However, we have a big compositional change.
¿Qué dice Guita? Esta economista, la economista jefe del FMI en este momento, es una de las voceras, ¿no?, que habla por todas partes, porque plantea algo muy interesante y Argentina encuadra justamente en el caso de lo que ella está planteando como el gran problema hoy en el mundo. Lo que sí es que no plantea cómo resolverlo, pero Argentina es uno de los problemas que tiene, además de su crisis propia, lo que está ocurriendo con muchos países emergentes con el tema de vacunación y con la posibilidad de hacer política fiscal expansiva. Países que se quedaron, a diferencia de lo que hizo China, de lo que hizo Estados Unidos, de lo que está haciendo Europa, sin los instrumentos para salir más rápidamente de la crisis COVID. Y ella está advirtiendo sobre eso. Claro, lo que no dice el FMI es, bueno, ¿y cómo te ayudo? ¿En qué te puedo ayudar? Está claro en qué se puede ayudar, en un rato lo vamos a contar, pero bueno, el FMI no da la solución de cómo te va a ayudar. Supuestamente, la ayuda del FMI es este reparto de los 650.000 millones de dólares de los DEC a los países del mundo para que con esos fondos, que es lo mismo que tener dólares en sus reservas, hagan políticas fiscales expansivas, es decir, que lo usen para comprar más vacunas, para poder ayudar a los sectores que están cerrando, para políticas de impulso de la demanda, es decir, enviarle plata a la gente. Pero claro, hay países como la Argentina, por lo que venimos contando, de su situación muy, muy delicada, la inflación, la negociación con el fondo, que no va a poder usar esos derechos especiales de giro para hacer impulso fiscal. Y después está el problema de la desigualdad en las vacunas en el mundo, que es lo que plantea esta economista del FMI. Un ratito lo vamos a hablar. Bueno, contame cómo es el tema de la vacunación para menores y vamos a hablar con una funcionaria de cuándo empieza la vacunación para menores en la provincia de Buenos Aires. A ver, Maxi, entre ayer y hoy... Contámelo acá, si podemos ver bien punto por punto la distribución y ya vamos a hablar con la funcionaria de la provincia de Buenos Aires. A ver, Maxi, entre ayer y hoy todas las provincias terminaron de habilitar la inscripción para que los menores que tengan comorbilidades puedan recibir en los próximos días la primera dosis de la vacuna de Moderna y de hecho el gobierno ya está enviando a todas las provincias las dosis que van a ser aplicadas en los menores de entre 12 y 18 años, o sea, 17 años, con factores de riesgo. La provincia de Buenos Aires, por supuesto, es la que más está recibiendo, casi 350.000 dosis. ¿Por qué este monto? Se hizo, Maxi, un cálculo que hay cerca de 910.000 chicos en la Argentina que pueden estar dentro de los factores de riesgo contemplados y se distribuyó con el criterio demográfico que se venía utilizando hasta ahora. No significa que exactamente en la provincia de Buenos Aires haya 347.760 adolescentes que estén en estas condiciones, pero sí es el distrito que más vacunas va a recibir. Primera dosis, estamos hablando, la ciudad de Buenos Aires poco más de 60.000 dosis, Córdoba 74.000, Santa Fe 70.280, Mendoza 39.480, en el resto de las provincias son 308.000, en total 901.040 dosis para la primera dosis y después, por supuesto, en 21 días será el refuerzo, de acuerdo a lo que terminan acordando también las provincias. Y ahora el dato central es qué está pasando con la inscripción. Te decía, la provincia de Buenos Aires fue el primer distrito que abrió la inscripción. Primero fue a partir de los 13 años, desde hace un par de días, desde los 12. Pero hay que ver exactamente cuántos son los que se anotan, porque es muy probable que haya que, desde alguna provincia, que tenga que recibir más, o bien que guarde estas para la eventual segunda dosis, la dosis de refuerzo. Todavía falta algo muy importante, Maxi, que es una resolución del Ministerio de Salud donde acepta la donación de vacunas y habilita la aplicación de la vacuna de Moderna en la República Argentina. Algo que tiene que firmar el Bisotti y se espera que lo hagan en las próximas horas para que ya empiecen a aplicar la vacuna en el país. Bueno, atención, vamos a hablar con Leticia Seriani, que es subsecretaria de Gestión de Información del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Seriani, por atendernos, muy amable. Es una funcionaria técnica. Después voy a hablar del flamante ministro Nicolás Creplat. Quiero decir unas palabras respecto a la asunción del ministro ayer y el acto celebratorio que hizo el ministro, pero no la voy a involucrar a la funcionaria que es técnica, porque lo que me interesa es saber cuándo empieza entonces la vacunación en la provincia. Ya está la aplicación en marcha. Tengo entendido que hay mucha gente ya que se inscribió, como contaba Damián Glans.
pero ¿cuándo empieza la vacunación con la vacuna de Moderna en la provincia? Tal como venían contando, la idea es que en todo el país comience al mismo tiempo la vacunación. A esto nos hemos comprometido en el último COFESA, en la última reunión de ministros de salud de todas las provincias. Así que la semana que viene, a partir del martes, vamos a comenzar a vacunar a los chicos y chicas entre 12 y 17 años. En el día de mañana ya estamos asignando los turnos para esta primer tanda. Nosotros hoy tenemos registrados en la provincia 100.000 chicos y chicas aproximadamente entre 12 y 17 años que tienen alguna comorbilidad, que es el primer grupo que se va a vacunar dentro de esa edad. Mañana se van a estar asignando esos turnos y después, de acuerdo a cada jurisdicción, a cada distrito de la provincia de Buenos Aires, algunos arrancan el martes, otros el miércoles, dependiendo de cada uno de los distritos, pero la semana que viene ya arrancan todos con la vacunación de este grupo. Bueno, es muy importante, acaba de dar una definición la funcionaria, pongamos por favor eso como destacado. Había 100.000 chicos inscriptos, ya lo habíamos dicho, lo había contado acá Damián Glans. Mañana, no sé si a todos ellos le va a llegar el turno, es decir, va a llegar determinado cuándo se van a vacunar, y a partir del martes empieza la vacunación con la vacuna de Moderna para los menores de 18 años en la provincia de Buenos Aires. Seriani, ¿es así entonces? Exactamente, así es. En esta primera asignación de turnos que va a ocurrir mañana estaríamos cubriendo al 100% de los que se han anotado hasta ahora. Obviamente van a seguir anotándose, sabemos que el universo de chicas y chicas con comorbilidades es mayor, pero los 100.000 inscriptos aproximadamente que tenemos hasta ahora van a recibir turno en el día de mañana. ¿La vacunación va a ser en los mismos vacunatorios que los mayores? Es decir, en los mismos lugares se va a vacunar a los chicos. Y la otra pregunta es, obviamente tienen que, aunque algunos son chicos de 17, 16 años, ¿tienen que ir acompañados por un mayor? Esto es muy importante. Los vacunatorios son los mismos vacunatorios que ya estaban funcionando, pero hemos seleccionado en cada municipio 1 o 2 vacunatorios, dependiendo de la cantidad de personas a vacunar, donde tenemos ya el personal entrenado y con experiencia en la vacunación de chicos y chicas. Si bien todavía no son los chicos más chiquitos, y la verdad que los chicos entre 12 y 17 es bastante similar a vacunar a un adulto, hemos hecho el trabajo de seleccionar algunos de estos vacunatorios para garantizar que todo el proceso sea el adecuado y que podamos continuar brindando esta calidad y este cuidado durante la vacunación. Y respecto a si tienen que ir acompañados de un adulto, a partir de los 13 años y de acuerdo a nuestro Código Civil, los chicos y chicas pueden decidir por sí mismos cuestiones vinculadas a su salud, siempre que no sean tratamientos invasivos y la vacuna no lo es. En ese caso pueden ir solos o pueden ir acompañados de un amigo o una amiga, pero no es necesario que vayan los padres. En el caso de los chicos entre 12 y 13 años, sí es necesario que los acompañe el responsable afectivo o el adulto responsable legal de ese chico o esa chica. Bueno, ahí está la aclaración, pero ojo que esto es una diferencia, porque por ejemplo en Estados Unidos, todos los menores de 18 años que se tenían que vacunar, aunque fuera un chico de 17 años o una chica, tenían que ir acompañados por un adulto que diera el consentimiento de la vacuna. Esto no es así en la Argentina, sino que un chico de 15, 16, 17 años puede ir a vacunarse sin el acompañamiento del padre. Totalmente, eso es lo que nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que ahí dice. ¿Qué es lo que sucede en realidad con cualquier situación de salud, ¿no? Un chico de 14, 15 años puede acercarse a un centro de salud y solicitar, por ejemplo, métodos anticonceptivos sin necesidad de que lo acompañe un adulto. Lo mismo vale para la vacunación a partir de los 13 años. Ya los de 12 es otra situación por lo que establece nuestro Código Civil. Una pregunta. Sí. Perdón. No, Seriani, decía que hay 100.000 inscriptos y les están enviando 350.000 dosis. En el medio, ¿quiénes están faltando inscribirse? Tengo entendido que los chicos que tienen grado de obesidad 2 y 3 deberían inscribirse. No sé si están logrando llegar a esas familias para que se enteren que efectivamente tienen que registrarse para recibir la vacuna. Bueno, la verdad es que llevamos pocos días, aproximadamente una semana de apertura del registro y ya se han inscrito 100.000 chicos y chicas, con lo cual evidentemente estamos llegando y por otro lado hay muchas ganas de los chicos y chicas de vacunarse. Seguro que tenemos que seguir trabajando y seguir haciendo como hicimos durante toda la campaña para llegar a todos y que nadie se quede afuera de esta posibilidad.
Pero también ha pasado a medida que, durante toda la campaña, y ha pasado también con los adultos, que a medida que se acerca, seguramente mañana, por ejemplo, cuando se asignen turnos y empecemos a ver la semana que viene a los primeros vacunados, eso también va a incentivar que los que aún no lo han hecho se vayan registrando. La verdad es que prácticamente en una semana, en menos de una semana, porque en realidad la vacunación de 12 se habilitó recién a comienzos de esta semana, hemos llegado a la inscripción de 100.000, con lo cual estamos muy bien con eso, y seguramente para la semana que viene ya vamos a tener otra buena cantidad de chicos y chicas a las que les vamos a ir asignando turnos. Así que estamos si le dan ritmo a la vacunación, perfectamente en una semana esos 100.000 se pueden vacunar. En un día. Bueno, podría ser en un día también. No, sí, pero, claro, porque digamos pero no sé cómo se van a que... asignar los turnos, si se van a asignar todos para el martes o se van a distribuir martes, miércoles, las 100.000 personas se van a distribuir la semana que viene. No, en realidad eso depende de cada distrito. La provincia de Buenos Aires es muy heterogénea y hay que mandar las dosis a cada ciudad. Hay, digamos, algunas postas de vacunación incluso ya tenían turnos para segundas dosis, con lo cual por ahí comienzan un poquito más tarde, pero en la mayoría de los lugares no nos va a llevar más de 3-4 días vacunar a los chicos y chicas que están registrados en cada uno de esos distritos. Leticia, ¿cuándo van a empezar a poner foco en las segundas dosis, no? Porque vemos que, al menos lo que uno ve, que en la provincia de Buenos Aires están con el eje muy puesto en las primeras dosis, yendo a todas las poblaciones con las primeras dosis, pero hay mucha preocupación porque las segundas dosis no aparecen. En Nación dicen que agosto va a ser el mes de las segundas dosis. ¿Ustedes en la provincia cuándo van a empezar a poner el foco en eso? No, venimos poniendo foco desde que comenzó la campaña, estamos vacunando con segundas dosis y de hecho solamente estamos asignando turnos para segundas dosis. Primeras dosis ya no asignamos más turnos, tenemos a partir de mañana liberada la vacunación para todos los grupos de edad, o sea, cualquier persona mayor de 18 años que todavía no se puso la primera dosis puede acercarse sin necesidad del turno, con lo cual todos los turnos que estamos asignando son solamente para segunda dosis. Asignamos a comienzos de esta semana más de 600.000 turnos. Tenemos a la población que se ha vacunado con AstraZeneca y con Sinopharm. A todos los que han cumplido el plazo mínimo establecido les estamos asignando el turno, con lo cual estamos al día con esas dos vacunas. Por supuesto, venimos un poco más retrasados, como sucede en todo el país, con el componente 2 de Sputnik, pero en la medida en que tenemos las dosis también vamos asignando turnos. Así que, sin duda, agosto va a ser el mes de las segundas dosis. Nos venimos vacunando muchísimo con segundas dosis. De hecho, las últimas semanas de julio hemos asignado muchos más turnos de segundas dosis que de primera dosis, así que creo que el foco, no hay ninguna duda que lo venimos poniendo hace tiempo ya. Y la verdad que no creo que sea una preocupación, salvo sabemos y entendemos el caso de Sputnik. No, sí, hay mucha gente que tiene una de Sputnik y tiene estamos hablando de más de 3 millones de personas ya ahora que han superado las 8 semanas, venimos mostrando, y hay una preocupación grande, aparte porque hay gente grande, porque hay gente de más de 60 años. Efectivamente hay mucha preocupación con eso. Gracias, Seriani, muy amable, como siempre. Estamos trabajando también en eso y al momento de asignar turnos, y esto es importante, cuando hemos tenido dosis de Sputnik de segundo componente, al momento de asignar turnos hemos priorizado por edad, hemos hecho una priorización para tratar de cubrir en primer lugar a las personas mayores de 60 años, así que venimos contemplando eso y se viene trabajando muy fuerte. Por un lado, el Estado Nacional haciendo un esfuerzo enorme para recibir Sí, ya hemos contado cuál es la discusión, digamos, es el tema del gobierno nacional, que el que tiene que proveer la vacuna. Ya lo hemos contado. Seriani, gracias, muy amable. Venimos trabajando mucho también en buscar alternativas para solucionar esta situación, además de hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir esas... Bueno, también contamos que a más tardar el lunes o el martes tendrán que definir si combinan o no vacunas si no llegan las de Sputnik. Por eso digo que venimos trabajando también muy fuerte y con mucha seriedad hace un buen tiempo en realizar todos los estudios necesarios para evaluar la combinación de dosis, que es una alternativa que se realiza, que es posible y que además tiene una muy buena efectividad. Gracias, Seriani. Le vamos a preguntar en todo caso a Krepla si sale en el programa, pues es un cambio respecto a Goyán. ¿Se acuerdan? Sí, que había dicho que no quería. No quería la combinación de vacunas. Al menos no ahora, sino para el año que viene, dijo Y Goyán. quería esperar que llegaran las segundas de Sputnik. A ver, ¿qué está pasando en la calle? ¿Qué está pasando ahí en Lugano? ¿De qué se trata esto, Damián? Simplemente mostrarme la imagen. Pues si no está sucediendo nada en este momento. A ver, está
está Marcelo. Marcelo, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Bueno, lo que está pasando, ahora está bastante más tranquilo. Lo que pasó, mejor dicho, cerca de las 12, hubo incidentes. ¿Por qué? Porque esta policía, la Guardia de Infantería, desalojó a estas personas que están acá, Maxi, que son cooperativistas del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicen que hay 60 familias que quedaron sin empleo. De allí el reclamo. Intentaron cortar la autopista de Lepiane las dos manos, de hecho lo hicieron, lo lograron, pero después fueron desalojados. Mirá, Maxi, cortito, te voy a mostrar ahora cómo está el tránsito. Sobre la de Lepiane hay un retén policial, pasan despacito los autos y esto provoca algunas demoras. Bien, Marcelo, está todo más tranquilo, volvemos ahí en cualquier momento. Ahora vamos a contar este tema, ¿no? El fuego amigo, cómo Alberto Fernández se vio forzado a hacer cambios en el gabinete por los tironeos. De un lado Alberto Fernández, del otro lado Cristina, en el medio los gobernadores, los ministros que tienen su juego propio electoral en alguna provincia. Y en un ratito González Prieto nos va a contar cómo viene la estrategia, algunos dicen peligrosa, de la oposición, porque se están dando con todo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo el radicalismo que se quiere despegar de Macri y de Vidal, de la gestión del gobierno anterior. Pero antes quiero mostrarle esta imagen. Ayer asumió Nicolás Crepla, que hablamos justo con una funcionaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y asumió como flamante ministro de Salud de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, Nicolás Crepla, que era el viceministro. Y esta, poneme sonido ambiente, poneme la imagen, a ver, mostrame la imagen, porque la imagen, como se dice, vale más que 1000 palabras. Bueno, esta era la imagen de la asunción del ministro Kreplak, ¿no? Me interesa más que nada cuando hace el pogo y se abraza y demás. No cuando hace el pogo de a dos, sino cuando hay más gente, ¿no? Ese es el... A ver, ¿cómo decirlo? Yo la verdad que a veces no entiendo a los políticos. Primero no entiendo qué festejan. Sos ministro de Salud, no sos ministro de Turismo, por decirlo algo, ¿no? Ministro de Turismo y no sé, y pensás que vas a tener una buena vacaciones de invierno, qué sé yo, o que va a venir la primavera y que vas a poder promocionar la Argentina en el mundo, porque en algún momento sos ministro de Salud, ¿no? Y vale que tengas que dar algún ejemplo mínimo cuando estuviste durante un año machacando con el tema del distanciamiento social, los cuidados, los protocolos. Pero además sos ministro de Salud en un país, más allá de las responsabilidades, que superó largamente los 100.000 fallecidos. Yo si fuera Kreplak estaría más que nada asustado, más que festejando, celebrando la asunción como ministro. Pero insisto, a veces no entiendo a los ministros. No sé si vieron que en general ahora los ministros de Economía, cuando asumen, y bueno, muchos no festejan, digamos, porque saben que asumen, antes la canchereaban, pero después de todas las crisis que hemos tenido y demás, todos los que se creían que esta la solucionaban y demás, son mucho más cuidadosos. Pero esto es mucho más grave porque vos sos ministro de Salud. Ya ni siquiera es de la responsabilidad que puede tener un ministro de Economía, sino que un ministro de Salud en una pandemia que todavía no quedó atrás, en una pandemia donde venimos contando, más allá de las necesidades económicas, políticas, lo que está ocurriendo en general, no solamente en la Argentina, en el mundo, que todos quieren dejar atrás la pandemia. Bueno, Argentina tiene una espada de Damocles, que es cómo llega a vacunar ahora con 2 dosis y en 3 semanas, como nos decía ayer el doctor Eduardo López, entra ya a circular comunitariamente la variante Delta, que al parecer ya está circulando comunitariamente en Brasil y en Paraguay. No sé, sos ministro de Salud, más allá de mi opinión de Kreplak y demás, que todos dicen que tiene todos los antecedentes para ser ministro de Salud y de hecho era
el que conducía el Ministerio de Salud. No sé, ¿qué señal das? ¿Qué mensaje? ¿Cuál es el mensaje que das a la sociedad? Porque, insisto, mínimamente los políticos en la Argentina han perdido la capacidad de dar el ejemplo, ¿no? El tema de, y sobre todo en una pandemia, el tema de esperar los turnos para una vacunación, el tema de no hacer cumpleaños o reuniones cuando todo el mundo está en una fase 1 de cuarentena, que están prohibidas, pero la idea de que sos personal esencial te lleva a que vos podés tener otro tipo de condiciones, ¿no? No entiendo. Es más, tenés que dar el ejemplo todavía más que cualquier ciudadano, porque formás parte de un espacio político que lo votan, lo eligen los ciudadanos. Yo sé que cuando digo esto me va a salir que es un poco lo que le pasa a los políticos. Dicen, ¿qué me importa? Si total yo voy a mi público, yo voy a mi audiencia. También le pasa mucho a los periodistas, que siempre van con el mismo discurso de un lado y del otro, entonces siempre lo festejan. Sus audiencias o su electorado. Entonces me van a salir a enviar mensajes diciendo, no, ¿sabés quién es Crepla? ¿Qué decís? Insultos y demás. Y bueno, y a los políticos les pasa eso, que están muy cómodos con sus audiencias o con sus electorados. Insisto, también le pasa a muchos periodistas, a mí me sorprende, que les va bárbaro con sus audiencias cautivas, ¿no? A las cuales asusan de un lado y del otro de la grieta. Pero volviendo a Crepla, asumió como ministro de Salud, Y el mensaje que da, todos saltando, gritando, la marcha peronista abrazándose, la verdad que me llama la atención. Le voy a preguntar si sale en algún momento del programa, si quiere salir, se lo voy a preguntar. Pero lo vino, dije... Y lo mismo el tema de los cumpleaños en la Quinta de Olivos. No porque no se puedan tener cumpleaños y demás, pero, qué sé yo, si estás enviando el mensaje de que nadie se reúne y acá hay cientos de miles de familias que no vieron a los hermanos, los abuelos, los hijos, las reuniones y demás, eso en el último año se suspendió en la Argentina y está bien porque era lo que decíamos que tenía que ocurrir. Bueno, algún ejemplo tenés que dar, pero bueno, se va sumando a otras cosas, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? No espero el turno de vacunación, soy súper esencial, ¿no? No se llama personal esencial, se llama estratégico. Bueno, Crepla, que es médico, además, es personal esencial. Pero cuando hemos visto médicos que festejaban algo en alguna guardia o cuando estaban haciendo alguna reunión por fuera del hospital, los escrachaban. Salían las imágenes, ¿cómo puede ser que los médicos hagan ese tipo de cosas? Bueno, esto se hizo con cámara de televisión, es decir, los festejos ahí del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, celebrando. Pero insisto, más allá de ese ejemplo es, ¿qué se celebra? ¿Que llegaste a ministro de Salud? En todo caso, celebra cuando te vas del ministerio. Si hiciste una buena gestión, celebra y mostrá los resultados y festeja eso, no cuando llegás. Pero bueno, vamos a hablar de fuego amigo, lo que está pasando con los cambios forzados en el gabinete y en un ratito vamos a hablar también en parte del show de la campaña electoral, lo que está sucediendo en la oposición, que vuelan los misiles en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Maxi, tenemos varios nombres que probablemente también esté vinculado con lo que decías recién, con qué lugares ocupa cada quien y con los lugares que se van generando vacancias, quién los va a ocupar. Hoy, sin lugar a dudas, Maxi, la noticia pasa por Agustín Rossi, que se enteró anoche por televisión que va a dejar de ser ministro de Defensa de la Nación por sostener su candidatura como precandidato a senador en la provincia de Santa Fe. Dice, no me habían dicho que si era candidato tenía que renunciar. Me enteré por televisión, lo dijo esta mañana. Esto es insólito, es un mensaje fuertísimo que envía Rossi, que debe ser uno de los políticos en actividad con mayor experiencia. Empezó de concejal en Santa Fe, y llegó a ser presidente del bloque
de Unidad Ciudadana, de Cristina en diputados, ha sido 2 veces ministro, tiene una experiencia total, le está enviando un mensaje a Alberto Fernández, porque evidentemente no había acordado eso con Alberto Fernández cuando se lanzó como No, y de hecho ahora candidato vamos a en contar un Santa poquito Fe. la historia que hay detrás de esta frase, porque inicialmente Alberto Fernández lo estimuló a que negocie y eventualmente presente una lista. Pero bueno, claro, le está respondiendo Rossi a una frase de anoche del presidente, que es la que le da una señal a los cinco funcionarios que van a tener que dejar el gobierno. Dijo el presidente, todos los que son candidatos tienen que dejar sus cargos, es una regla ética, reservemos esa palabra, que quiero preservar. La pérdida de Arroyo es muy grave, también la pérdida de Rossi, la de Enrique Cresto, vamos a hablar un ratito de él, la de Martín Gil, uno es el presidente de ENOSA, el que hace las cloacas en el país, Martín Gil, secretario de Obras Públicas de la Nación, la de Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, pero es la regla que impuse. La regla que impuso es la de la regla ética, el que es candidato se va. Lo cierto es que hoy el propio Rossi también, respondiéndole al presidente, salió bastante duro a explicar por qué él considera que tiene que ser candidato en la provincia de Santa Fe y enfrentar al gobernador Perotti. Dijo, Perotti se colocó como senador suplente. Este es un dato. En la lista de candidatos a senadores, el primer suplente es Perotti, que no tiene reelección. Por lo tanto, si en 2 años, cuando se le termine el mandato, puede ir al Senado de la Nación si es elegida su lista. Dice, y de esa manera logra el efecto de que en la campaña se discuta de las políticas provinciales y no de las nacionales. Quería invisibilizar en la campaña a Alberto y Cristina y luego de las elecciones invisibilizar al frente de todos. Lo que está advirtiendo Rossi es que el plan Perotti es parecido al plan Schiaretti, que quiere hacer una suerte de el cordobesismo, el santafesismo. Es decir, olvidarse del gobierno nacional e independizarse y blindarse de cualquier discusión nacional. Y en ese sentido Rossi dice, yo vengo a defender al gobierno nacional, no los demás. El gran problema de Rossi es que está enfrentando lo que iba a ser la lista de unidad, Maxi, que encabeza, digamos, una persona que responde al propio Perotti, Lewandowski, una figura de mucha confianza, y la número 2 es una de las personas de más confianza de Cristina en el Senado, María de los Ángeles Sagnún, que es de hecho su vocera junto a la mendocina Anabel Fernández Sagasti. Rossi quería de hecho encabezar la lista de candidatos a diputados y Perotti le dijo no, ni acá ni a ningún lado, y ahí es donde Rossi se plantó y dijo, bueno, yo lo enfrento, y lo enfrenta con la vicegobernadora, con la compañera de fórmula de Perotti, no con cualquiera. Y lo que Rossi le está diciendo al presidente es que, mirá que te está enfrentando Perotti desde hace meses. Hay 4 temas centrales que distanciaron a Alberto del gobernador de Santa Fe. La primera vez fue la estatización de Vicentín. Sí, sí. O sea, ya 1 año y 2 meses. Después los cambios en la ley de biocombustibles que Perotti dijo están perjudicando a la provincia, porque de hecho, él dice, están perjudicando a la industria de biocombustibles, en particular de la provincia de Santa Fe. Después fue muy duro, Maxi, cuando el presidente frenó la exportación de carne, dijo así, nos hunden, y finalmente la concesión de la hidrovía que se está oponiendo al plan probable de la estatización. 4 temas fuertes, hay otros también, y Rossi, insisto con esto, dice, yo no defiendo mi candidatura, defiendo al presidente. El gran problema es que hay una interna, Maxi, en donde hay una lista de unidad, y Cristina arregló con Perotti, pero Rossi no quiere resignar ese espacio. Ahora, de todos modos, al margen de esto, se abre una discusión fuerte en los 5 lugares que van a quedar vacantes, porque no son cualquier lugar, más allá de que no tienen mucha, digamos, no tiene mucho brillo el Ministerio de Defensa, pero de todos modos, estamos hablando de un lugar que tiene un presupuesto de 246.000 millones de pesos y que, de hecho, en el último año y medio tuvo un lugar clave en el despliegue territorial por la pandemia. Ya no es el Ministerio de Defensa de antes. Le permitió a Rossi recorrer todo el país. Un dato, el Ministerio de Defensa distribuyó 18,5 millones de viandas en todo el En medio país de la pandemia. y lo sigue haciendo. O sea, no es solamente el que le da órdenes al ejército. Pero vos decís que es algo personal de Perotti jugar efectivamente solo acá en la provincia, en su interna con Perotti, o hay algún tipo de mensaje adicional? A ver, Rossi lo que quiere es nacionalizar la campaña porque ve que el peronismo de Santa Fe se está abriendo de Cristina y de Alberto.
De hecho... ¿Pero tiene algún guiño de Cristina? Porque Cristina eso lo vería también. Lo que pasa es que el guiño era... Cristina dijo, no es ahora el momento de discutir el 2023, ahora es el momento de discutir el Senado y garantizar que Santa Fe mantenga dos bancas, digamos, dos bancas por el oficialismo, ¿no? Y de hecho, pero Rossi no quiere ceder ese espacio porque de hecho quiere volver a ser candidato como lo fue a gobernador y ver si es él y no una figura que imponga el gobernador Perotti. Sí, hay una discusión fuerte de fondo, pero lo que pidió Cristina era postergar 2 años esa discusión y no darla ahora. O sea, no hacer lo que está haciendo ahora Larreta, que es dar la discusión de 2023 en el 2021. Ahora, Rossi, que ha sido un hombre muy leal a Cristina, muy leal. El presidente del bloque de Unidad Ciudadana cuando estaban en el desierto, durante el gobierno de Macri. Y después ha tenido muy buena relación con Alberto Fernández. ¿De alguna manera en este momento está desairando tanto a Cristina como a Alberto Fernández? Sí, sí, en este momento sí, porque de hecho cuando Alberto le da la derecha para que vaya a negociar una lista de unidad y o ir parte de la fórmula al Senado o encabezar la lista, incluso le ofreció ir en tercer lugar en la lista de diputados y Perotti le dijo nada. Y el problema es que en ese momento no intervino ni Cristina ni Alberto para garantizarle un lugar en esa lista de unidad. Y ahí él sintió que el traicionado era él. Por lo tanto, decide mantener ahora su lista, más allá de que desde el sábado de la noche, cuando cerraron las listas, le están pidiendo a Rossi, al principio, por favor, después era, bajate o te vas, y finalmente te vas. Ahora, Rossi nunca quiso ir con Perotti tampoco. No es solamente que Perotti no le hacía un lugar, sino que nunca quiso ser parte de un espacio con Omar Perotti, al que también Agustín Rossi lo ve muy debilitado porque le están dando muy mal los números en la provincia. Entonces ve una posibilidad Agustín Rossi de liderar ya con votos directamente, no con un cargo elegido por el presidente, una provincia como Santa Fe, donde Perotti no la está pasando bien. Y además lo que le pasa a Perotti, lo que le pasa a todos los gobernadores de Santa Fe, también en Mendoza ocurre lo mismo, que no tienen reelección. Entonces, después del segundo año pierden el poder. Salvo que sean una figura muy fuerte y de mucho ascendiente, pierden el poder. Bueno, el gobernador de Mendoza también va como suplente en el Senado, es esta suerte de seguro de desempleo, ¿no? Para dentro de 2 años. Ahora, no solamente Rossi, digamos, la clave de la discusión que hay detrás, digamos, tratar de frenar el fuego amigo por Rossi, también hay discusiones del fuego amigo en los otros cargos que se van a habilitar, ayer lo contaba Carlos, el puesto que deja vacante el ministro de Desarrollo Social, que ahí sí es un presupuesto de 252.000 millones de pesos, en donde se genera un vínculo fuerte con gobernadores, intendentes y también movimientos sociales, en donde además tiene programas como el que de integración de barrios vulnerables, en donde hay ya, en este momento, Maxi, se están distribuyendo 18.000 millones de pesos en 20 provincias del dinero que se recaudó del impuesto a los ricos. No es un dato menor, porque no es solamente administrar planes sociales que paga la ANSES, sino también tiene una caja propia con mucho desarrollo territorial. No es un cargo menor el que está dejando también Daniel Arroyo. Los otros 3 lugares que están en disputa, uno... Lamentablemente en la Argentina hoy el cargo de ministro de Desarrollo Social es un cargo clave. Sí, igual Arroyo se quería ir. Hace muchos años en la Argentina, lamentablemente, es un cargo, porque digo lamentablemente, y bueno, porque habla un poco de lo que ha pasado en el país. Ahora la diferencia... El aumento de la pobreza, la precarización y demás, y la imposibilidad de hace más de 10 años de crear puestos de trabajo. Digo, la diferencia también entre Arroyo y Rossi es que Rossi se quiere quedar en el ministerio y a Arroyo, si le ofrecían consejero escolar en un partido de la provincia de Buenos Aires, se tiraba de palomita, porque se quiere ir desesperadamente. Fíjate bueno, Arroyo, en el lugar número Arroyo no tiene peso, peso político, el peso que puede tener Rossi, o el que puede tener el reemplazante de Arroyo, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta. Otro cargo que va a ser reemplazado es la presidencia del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, un lugar que en realidad es una vidriera, porque básicamente tiene un presupuesto de 1.000 millones de pesos, pero trabaja con los planes de otros, básicamente de desarrollo social. Pero de todos modos, hoy es el lugar que es la puerta de entrada
para la asignación universal por hijo, porque es el ente que se dedica a identificar qué familia debería estar contemplada. Entonces tiene también muchísimo desarrollo territorial. Sin duda, si es una vidriera, Maxi convirtió a Tolosa Paz en la primer candidata a diputados por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Pero no es el lugar que digamos, tiene más peso ahora, desde el Alberto presupuesto. Fernández salió a Arroyo, entra Zabaleta, ahí puso a alguien propio, digamos. Es el intendente que con más confianza se maneja Alberto Fernández. Recordemos que en el 2017 estaban los dos en el desierto enfrentando a Cristina con Randazzo. Eran los armadores de Randazzo en la provincia de Buenos Aires, tanto Alberto Fernández como Juanchi Zabaleta. El caso de Rossi, sale Rossi y ahí ¿se sabe a quién puede poner Alberto Fernández o va a ser ahí Cristina la que corone? Bueno, hay que ver, porque de hecho Rossi era muy de Alberto, también cuando llegó al gabinete. Así que hay que ver ahora qué lugar le toca. A ver, Rossi forma parte de algo que se llama la Corriente Nacional de la Militancia, junto a Daniel Filmus. Es un espacio que fue ganando un poco de independencia de Cristina, y se acercó muy tempranamente a Alberto Fernández. Por lo tanto, hay que ver hoy a ese lugar. Hoy me dijeron dos nombres. Uno, indicio nada más, porque son de pasillo. Alguien que fue jefe de gabinete de Cristina y otro que tuvo su paso por el ejército. Vamos a ver si alguno de esos dos nombres funcionan. Bien. Después, otros dos lugares para terminar, Maxi. Enrique Cresto es una figura que va a ser candidato a diputado nacional en Entre Ríos, maneja el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, o sea, el que hace las cloacas en el país. Tiene un presupuesto de 30.000 millones de pesos, recorre todo el país y hoy solo en 36 grandes ciudades está administrando un presupuesto de 19.300 millones de pesos. Es un cargo muy codiciado porque es un lugar precisamente para postular un futuro candidato. Lo mismo que el otro cargo que queda vacante, el de la Secretaría de Obras Públicas, que está a cargo del cordobés Martín Gil, que va a ser candidato también a diputado nacional. Pasemos a la última placa, que de hecho tiene un presupuesto un poquito más grande, 37.000 millones de pesos. Se maneja los programas de infraestructura urbana en todo el país y como dato, solamente tiene un plan trabaja en 2.300 municipios, no los recorre todos, con 30.000 millones de pesos. Es otro cargo que le permite a un funcionario tener mucho desarrollo. Este cargo de los 5, este es el más diputado. La Secretaría de Obras Públicas. Exactamente, el número 2 de Catopodis. Es la vieja secretaría de José López. La secretaría, recuerden que José López tenía un juego inmenso en el gobierno de Cristina. Bueno, terminó como terminó José López, ¿no? A ver, engancho este tema por lo que está pasando con la oposición. Y está Andrés Malamud, politólogo. Gracias por atendernos de nuevo, Malamud, muy amable. A ver, le pido a Malamud si puede escuchar lo que va a contar Carlos González Prieto respecto a lo que está ocurriendo con la oposición, porque me interesaba mucho la opinión de Malamud, que es alguien que viene del radicalismo, que tiene mucho vínculo con Facundo Manes y una amistad, y me interesaba un poco su perspectiva respecto a lo que está ocurriendo, de cómo se ha alargado la campaña política en la provincia de Buenos Aires, donde Manes, y no solamente Manes, Cornejo, también el presidente del radicalismo, todo el radicalismo que está atrás de Manes está jugando muy, pero muy fuerte, con frases como la que tuvo hoy Manes, diciendo que, destacando que él no había participado como un activo, de él no haber participado del gobierno ni de Macri ni de Vidal. Y van varias ya en este sentido, en el cual Manes, de alguna manera, busca, digamos, diferenciarse claramente de Macri, de Vidal, incluso de Larreta. Me imagino porque piensa que ha sido una experiencia fracasada la del gobierno anterior. A ver, Carlos. Sí, arrancó picante la semana, ¿no? Ya de entrada el lunes, Manes diciendo, espero que no gasten el presupuesto de los porteños en la campaña de Santilli en la provincia de Buenos Aires. Ahí salieron a contestarle Ritondo, Vidal, bueno, lógicamente, ¿no? Hoy el título es que ya hace explícito esta estrategia de diferenciarse de lo que es el PRO más amarillo, el PRO más duro, mostrando como activo algo que había señalado Cornejo también ayer, el presidente de la Unión Cívica Radical, que el principal activo es no haber participado, no haber estado en los espacios ni de Vidal, ni de Macri, ni de Larreta. Es decir, lo muestra como un activo
el despegarse del PRO, y parece ser esta la bandera de campaña en esta interna bastante violenta que se viene. Y con otra con la que tiene chisporroteos es con Lilita Carrió, que también esta semana lo desautorizó diciendo: es una mentira, muy fuerte, ¿no? Es una mentira que yo le haya ofrecido ser candidato a vicepresidente a Facundo Manes en el 2015. Tuvo también algún entretuerto con Margarita Stolbizer, que integra su lista. Margarita se quejó por la presencia de Cariglino ahí. Margarita, bueno, no está dentro del bloque radical, si querés. Es un outsider dentro de la lista, como son también los peronistas. Pero todo parece indicar que la campaña, como vos decías, Maxi, en editoriales de hace algunos días, va por diferenciarse del macrismo más duro en la provincia de Buenos Aires, y Santilli, que viene a levantar los valores justamente del macrismo, ¿no? Sí, yo dije siempre que obviamente en la provincia de Buenos Aires ni Larreta quería el nombre Macri en ninguna boleta, por eso le cerró todas las puertas a Jorge Macri, al primo que quería tener un lugar protagónico. Obviamente basta ver lo que pasó en la provincia de Buenos Aires en la última elección, no solamente con Macri, sino también con Vidal, una diferencia enorme para sacar de juego al apellido Macri en la provincia de Buenos Aires. Pero la pregunta, Malamud, es si, cómo está viendo, digamos, este juego, y si esta interna no empieza a ser peligrosa en términos de un armado opositor que mantenga la unidad para enfrentar al oficialismo. Lo que hacer es esclarecer desde dónde hablo, porque no estoy representando a ningún candidato ni equipo de campaña. Y lo que observo es que hay dos cabezas de lista que se están diferenciando del gobierno anterior, tanto el de Macri como el de Vidal. Uno es Facundo Manes, la otra es María Eugenia Vidal. Evidentemente hay algo que detectaron, porque tienen olfato, porque tienen encuestas, y es que es un costo cargar con la mochila del gobierno anterior. Este es un diagnóstico no compartido por todos los militantes del espacio. Ustedes saben que Patricia Bullrich seguramente tiene otra percepción. Así que lo que vamos a ver es una confrontación permanente que se basa en un diagnóstico compartido por las cabezas de lista, pero que además tiene dos dimensiones por detrás. Una es la disputa por el liderazgo. Macri era el presidente y el líder natural del espacio. Macri no está más. No estuvo en la rosca, no estuvo en la designación de los candidatos, no estuvo en el país. Está varado en Europa. Así que la transición es importantísimo, entender que se está disputando la sucesión del espacio que consiguió el 40% de los votos. Lo segundo es el aprendizaje. Hay muchos candidatos que están disputando por primera vez en estas elecciones, que vienen de la sociedad civil, que tienen reconocimiento externo, y la política los fue a buscar. Y esa gente tiene una curva de aprendizaje, probablemente va a cometer errores. Yo no estoy seguro de que lo que estamos viendo sean errores o estrategia. De verdad, no lo sé. En los próximos días tendremos una confirmación. Claro, no, yo lo que planteaba es que efectivamente deben estar percibiendo eso que usted decía, que sobre todo en la provincia de Buenos Aires, tanto la figura del gobierno anterior con Macri, incluso con la propia Vidal, no es algo que atraiga demasiado, porque bueno, ahí fue el mayor impacto de la crisis económica, el conurbano y demás. Pero claramente la oposición, así como ha hecho el oficialismo, necesita hacer prevalecer sobre todo la unidad en esta elección, porque si no, no hay forma de que el oficialismo no gane, ¿o me equivoco? Es correcto. La cuestión es que enfrentamos elecciones en secuencia. Y la primera etapa es la disputa interna. Lo que se resuelve son los lugares en las listas. La segunda etapa es la elección general, pero en septiembre lo que se escoge son candidatos. En noviembre lo que se va a elegir es diputados. En la provincia de Buenos Aires, en 8 provincias del interior se elige senadores, y esto es muy importante también. Pero acá lo que vamos a ver es una disputa en el interior de cada espacio, como lo que ustedes recién contaban de Santa Fe. Solo que en Santa Fe es más confuso todavía. En Santa Fe me refiero al Frente de Todos. Sí, sí, sí. En Juntos por el Cambio está un poco más simple porque tenemos claro cuáles son los partidos de la coalición. Está el PRO y está la Unión Cívica Radical. Es claro, es transparente. Dentro del Frente de Todos no queda claro qué son las facciones, y en el fondo es el peronismo. Ahora, la unidad, el hecho de ir en una PASO, ya implícitamente están unidos, ¿no? Porque van a terminar juntos en la elección de noviembre. Digo, la pregunta es, ¿cuánto le puede llegar a comer a el espacio de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para no perdernos, o al espacio más oficialista, las listas que no están dentro de ningún espacio, Espert, Randazzo, que son marginales,
pero te terminan determinando alguna elección. De hecho, María Eugenia Vidal gana en el 2015 con menos votos que los que sacó en 2019 por la presencia de Massa en el 2015 en la provincia de Buenos Aires. La pregunta, más allá de los espacios grandes, ¿puede haber fuga de votos a estos espacios más marginales? Es una pregunta clave. Y los estudios que tenemos hechos desde 2011 en adelante dan dos resultados. Las internas con reglas generalmente son agregadoras. Las PASO en las cuales hay un acuerdo, como 2015 Cambiemos, ¿se acuerdan? Sí, pero ahí ya Macri, se sabía. Sanz y Lilita Carrió. Pero fueron de adorno, Sanz y Carrió. Sabían que iban Sí. fueron de A eso me refiero con sparring. una PASO acordada. Ahora no hay nadie de adorno, ahora se están tirando con munición gruesa, como dice Maxi. Esa es la segunda parte. Las elecciones PASO, que no son acordadas, habitualmente desangran a los espacios. Entonces, ahí viene la cuestión de los terceros espacios. Y por eso me parece importante el dato que dabas. María Eugenia Vidal tuvo casi el mismo porcentaje cuando ganó que cuando perdió. Ganó con el 39, perdió con el 38 y pico. No se movió. Lo que se movió fue el peronismo, que se unificó. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el voto para ese espacio es más o menos resiliente, es duradero. Y no hay terceras opciones con fuerza en la provincia de Buenos Aires. Aparece Randazzo, Espert, pero por ahora las encuestas no le dan mucha chance. Si crecen en el futuro, es posible. Para eso hace falta mucha disrupción social y mucho dinero, porque las campañas cuestan plata. Uno las puede compensar con mucha militancia. Pero no está claro cuán militantes son estas personas, si se van a subir un Clio y recorrer los 135 distritos. Como hizo van a caminar con galochas, como hizo en 2015 María Eugenia Vidal. Esto no es para cualquiera. Como hicieron Kicillof o Vidal en su momento. Finalmente, estaba pensando también, Manes en algún momento ha dicho que tiene aspiraciones, digamos, presidenciales y demás, ¿no? Estaba pensando si no hay una parte del radicalismo que crea que también es su momento para ofrecer, no en esta elección, pero en el 2023, una alternativa que no tenga la mochila de haber gobernado entre el 2016 y 2019, que es un poco lo que planteaba en su momento el atractivo que tenía Macri. Era Juntos por el Cambio, sin experiencia en una gestión nacional fracasada. Si no hay parte del radicalismo que empieza a percibir que es necesario, no en esta elección, pero proyectando 2023, si a este gobierno no le va bien, bueno, dar una opción que no tenga la mochila de un fracaso previo. Seguramente es así. La cuestión es, si yo les digo, no piensen en un elefante, ¿en qué van a pensar ustedes? Claro. La mejor manera de sacarse de encima la mochila de plomo del pasado no es hablando de la mochila de plomo del pasado, Claro. es hablando del futuro, Sí. construyendo para el futuro. Quizás esta sea la estrategia a partir de la segunda semana. Si toda la campaña es como esto, va a terminar muy mal. Claro. No creo que sea toda la campaña. El radicalismo que ha convivido prácticamente 2 décadas con la mochila de lo que fue el fracaso mayor desde el regreso de la democracia, que fue la alianza, ¿no? Y el estallido, del 2001. Durante 20 años perdía dirigentes y militantes sistemáticamente, y ahora fíjense, la novedad es que el radicalismo es el que recluta a las celebridades, a los notables, a los que vienen con validación externa, directores de departamentos universitarios, rectores, médicos, periodistas. Cuando era el PRO el que hacía esto habitualmente, fíjense cómo se invirtieron los roles. Hoy el PRO está jugando con los candidatos de la política, aquellos que ya estaban, los cambios de distrito si hace falta. Entonces es el radicalismo el que sale a reclutar y seducir. Garantía de éxito no hay, pero la novedad es interesante de notar. Malamud, gracias, muy interesante. Como siempre, ahí estaba Andrés Malamud, politólogo. Vamos a la tanda que está pasando en el mercado cambiario en este momento. Bueno, un mercado que está en el paralelo, 180 pesos, los dólares alternativos, el contado con liqui, 171 pesos. Ahí está interviniendo el Banco Central. Todavía sabes que no vendió dólares en el mercado oficial. En los últimos 2 días vendió 70 millones de dólares cada día, 140 millones de dólares en total. Todavía ahí no vendió, pero lo hace a último momento. Es lo que se vio en las últimas 2 jornadas de ventas. En la última hora aparece el Banco Central ante la demanda de los importadores para poner dólares ahí y que no se escape el dólar mayorista, que está en 96,60. Y lo mismo en el contado con liquidación, Ahí que lo está deja ir a 171 y después lo va a bajar Ahí sí por debajo de 170 pesos. Vamos a la tanda. Cuando volvamos hablamos de 2,5 millones de trabajadores que van a ver la reapertura de sus paritarias en los próximos días y qué está pasando con los precios de los alimentos. Tanda, ya volvemos.
paritarias que se abren. Bueno, y a partir de hoy, atención, porque esto es muy importante y se juega a partir de hoy, tendrá su momento más importante durante el mes de agosto, porque hay 2,5 millones de trabajadores que, bueno, se juegan la reapertura de las paritarias a partir de hoy. Te decía con los empleados de comercio que en un rato tienen ahí turno en el Ministerio de Trabajo, 1 millón que representan en ese gremio a 1.200.000 trabajadores que arreglaron en su momento por el 32% de aumento y que ahora se están jugando a aumentarlo al 45%, además de adelantar algunas cuotas del incremento pendiente. Detrás de ellos, también con ya fecha para la primera semana de agosto, creo que el día 9, si no me equivoco, los docentes universitarios, 180.000 trabajadores que también habían arreglado el 35%, están tratando de sumarle 10 puntos más a eso. Es la señal que dio el gobierno, de que vayan a paritarias del 45%. Hay que ver qué sector lo puede pagar y qué sector no. La UOCRA, casi 500.000 de trabajadores que cerraron en su momento 35,8%. Los estatales, el 19 de agosto, 380.000 personas que cerraron el 35% y están buscando incrementos adicionales de entre 5 a 10%. Vamos a ver en cuánto cierran. Y por último, la Unión Obrera Metalúrgica, 300.000 trabajadores que también cerraron el 35% y ahí de la mano de Caló van a buscar no solamente adelantar el incremento que tienen fijado, creo que para el mes de septiembre, sino también elevar ese 35 al 45%. Sí, como ven, son todas paritarias que habían cerrado en línea con lo que decía Guzmán, que la inflación iba a ser 29 y los salarios tenían que estar, como le había exigido Cristina, unos puntitos arriba de la inflación, entre 32 y 35. Bueno, la inflación está en el 51 y la señal que dio el gobierno, traten de cerrar el 45 el sector que lo pueda pagar. Lo mismo, van a estar abajo de la inflación, pero algunos meses pueden recuperar frente a la inflación. Vamos a Estados Unidos, ahí está Lucía Ugarte, como siempre, y voy a engancharla también junto con Gustavo Descalzi, que está en Uruguay. Con Gustavo ahora vamos a hablar porque van a aplicar una tercera dosis de Pfizer a los uruguayos que tenían 2 dosis de la China Sinovac, de la vacuna china, Sinovac, que no es la que se aplica en Argentina, que es la Sinopharm. Pero empiezo por Lucía. Lucía, ¿cómo está el tema en Estados Unidos? Variante Delta, bueno, vos estás ahí en toda la zona de Miami, donde ha habido un rebrote de casos importante. Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Sí, tal como estás afirmando, un rebrote y un aumento de un 70% de casos. Actualmente hay 70.000 casos semanales aproximadamente y estas cifras están alarmando al Estado. La mayor de Miami, Danielle Levine, acaba de pedir y solicitar públicamente que todos los ciudadanos utilicen barbijos en las zonas interiores, en los espacios públicos interiores. Hasta ahora recordemos que los ciudadanos de Miami y de la Florida se están manejando libremente, sin barbijo, pero ante este aumento y número de casos, se están volviendo a tomar medidas, sobre todo del área gubernamental. La cepa que preocupa a uno ahora es la B1621, que fue mal llamada la cepa colombiana, ya que se encontró luego en México, en España, en distintos países, pero que en Estados Unidos representa un 10% de los casos. Siempre está siendo, bueno, obviamente preponderante la Delta, la variante Delta en un 49%, y tenemos en un 26% de la variante brasileña. Así que se están preocupando estos casos y ya se está probando también la combinación de vacunas. Por eso escuchaba que decías que Descalzi iba a hablar de este tema en Uruguay. Bueno, en Miami se está pensando a aprobar y entre la gente también que vive en la Florida se están empezando a compartir estos datos, ¿no? De combinar la vacuna Pfizer con la Johnson para una mayor efectividad. Pero por ahora hay tranquilidad en la gente vacunada, que sigue siendo solamente el 49% de la población, sigue un alto porcentaje sin querer vacunarse, pero estas vacunas que hasta ahora están aprobadas por la FDA acaban de demostrar que son efectivas ante todas las variables hasta ahora. Lucía, ¿vos tenés 2 dosis de Pfizer aplicadas? Sí, tengo las 2 dosis de Pfizer, pero bueno, estoy considerando aplicarme la Johnson porque están diciendo que la combinación es efectiva y es de mayor seguridad para estas nuevas variantes. Igualmente uno sigue luchando en las conversaciones diarias, Maxi, porque mucha gente no se quiere vacunar, tiene miedo, y te tiro otro dato. Dentro de 2 semanas vuelven al colegio los chicos, los niños, y la mayoría de los colegios están exigiendo a los padres que por favor vacunen a sus chicos. Y esto abrió de nuevo la polémica porque muchos padres tienen miedo de los efectos secundarios de la vacuna, sobre todo menores de 18 años, ¿no? En el rango entre 12 y 18 años, que ya están aprobados para la aplicación de Pfizer por la FDA. Claro. Es decir, que el principal problema es los que no se vacunan. Vos nos contabas que había un porcentaje grande ahí en Miami que no se vacunaban.
pero después los que están vacunados están evaluando si darse una tercera dosis de Pfizer o eventualmente una de Johnson, es decir, una vacuna adicional, una tercera vacuna. Claro, tenemos los dos extremos. Por un lado, estas 8 millones de personas solo en el estado de la Florida que no están vacunadas. La cantidad de casos positivos en la Florida representa un 22% a nivel nacional. O sea que la concentración de casos positivos solo en este estado es altísima en relación a todo el país, ¿no? De los Estados Unidos. Pero sí, del otro extremo tenemos a la gente que se vacunó y que está considerando combinar las distintas dosis, combinar las distintas vacunas, las fórmulas. Lo que más se está comentando es esto, la combinación entre la Pfizer y la Johnson o la tercera dosis de Pfizer. A ver, lo sumo a Gustavo Descalzi desde Uruguay. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Maxi? Quiero darle un último momento. Acaba de confirmar el uruguayo Luis Almagro, que es hoy el secretario general de la OEA, acaba de dar positivo. Él está bien, dice que tenía las 2 dosis dadas, pero dio positivo, por tanto suspendió toda su agenda. Es de último momento, de hace poquitos minutos. Bien, Gustavo, ahí se está discutiendo una tercera dosis con Pfizer. Aquellos que tuvieron las 2 dosis de Sinovac, la vacuna china. Así es, le cuento que la semana que viene, ahora en agosto, se abre la agenda para todos aquellos que nos dimos, el presidente de la República y todos los que estamos en yo y toda la generación que está entre los 19 y los 70 años que nos dimos Sinovac, ya se ha previsto una nueva partida, son cerca de 1.700.000 vacunas de Sinovac para esta tercera dosis, que se va a ir administrando de la misma manera. Primero personas inmunodeprimidas, algunas personas mayores y luego iremos el grueso de la población. Esta opción la acaba de anunciar el presidente a propósito de reuniones que tuvo con su equipo asesor. La tercera dosis de Pfizer va a estar disponible ya a partir de la próxima semana. Claro, es como un refuerzo a la Sinovac, que ha habido varios estudios respecto a la Sinovac, que tenía menor efectividad que otras vacunas, pero el tercer refuerzo sería con una dosis de Pfizer. Sí, así es. Hay algunos estudios internacionales que hablan, por ejemplo, en el caso de la llegada de la Delta, que ya la tenemos aquí en el Uruguay, también de la cepa alfa y de otras que van a seguir viniendo, porque el mundo se empieza a conectar, Max, y yo lo he comentado. En septiembre el Uruguay va a abrir las fronteras. Irá de manera escalonada, pero la va a abrir, el mundo se está abriendo, es decir, que las nuevas cepas van a caminar. ¿Qué dicen los expertos? Para aquellos que tenemos 2 dosis y que ya la segunda me la di, por ejemplo, hace más de 3 meses, estoy habilitado para este refuerzo que va a ser con Pfizer. Así que, mis amigos, mientras el Uruguay está transitando 72% del total de la población con una dosis y 62% con 2 dosis, la semana que viene empezamos a habilitar para que nos vacunemos con la tercera dosis de Pfizer. Claro, nosotros contamos cómo eran los casos de Chile y Uruguay, que obviamente tenían muy tempranamente contrato con Pfizer, pero vacunaron mayoritariamente con la vacuna china Sinovac, porque Pfizer envió pocas vacunas en relación a lo que necesitaban. Entonces, vacunaron muy rápido, tanto Chile como Uruguay, por eso tienen más del 60% de la población con 2 dosis. Pero, claro, con la vacuna Sinovac, mayoritariamente, creo que el 80% de las vacunas son la de Sinovac, esta china. Y bueno, ahora están con las 2 aplicaciones y verán si le dan, como ahora ha decidido Uruguay, el refuerzo. Ahora sí que empieza a llegar una cantidad mayor de vacunas de Pfizer. Pero bueno, ese es el esquema que han decidido y la verdad que no les ha ido mal con ese esquema porque, bueno, lograron hacer una vacunación muy rápida de 2 dosis, tanto una como 2 dosis. Gustavo, gracias, muy amable como siempre. Le cierro con esto para respaldar que la vacuna realmente sirve. En la última jornada ninguna persona ingresó a las unidades de terapia intensiva y bajamos del 55% hace 2 meses al 7% de personas que están en terapia intensiva con COVID. Por tanto, el escudo de la vacuna funciona. Funcionó, claro, muy bueno el dato. Gracias Gustavo Descalzi, gracias Lucía Ugarte, como siempre, muy amable, gracias, impecable desde Miami. Bueno, vamos a la tanda y ya hablamos del precio de los alimentos. Atención, ¿qué está pasando en julio? Que estuvieron de nuevo por las nubes el precio de algunos alimentos clave. Ya volvemos. ¿Qué pasa con el precio de los alimentos? Y bueno, termina el mes, según el relevamiento de una consultora que mide semanalmente justamente la evolución de los precios, la consultora se llama EcoGo, termina el mes por arriba de la inflación promedio. Fíjate, la inflación en línea con lo que esperan todas las consultoras, incluso el INDEC, cuando en 2 semanas dé el numerito,
en torno al 3%, pero fíjate alimentos 3,7% por encima de lo que fue la suba en alimentos del mes pasado. Y esto tiene que ver, Maxi, con la liberación que hubo de precios máximos, digamos, ese paso que dio el gobierno de terminar los controles que estaban desbordados, pero bueno, el hecho de hacerlo formalmente, bueno, posibilitó que parte o gran parte de los alimentos se fueran todavía más para arriba. A ver, el ranking de lo que más aumentó según la consultora Ecogo en este mes que termina: verduras 8,1%, esto tiene que ver con lo estacional básicamente; el pollo 5,4%, que no había, que venía por detrás del resto de la carne, de carne vacuna, subió 5,4% este mes; los aceites el 4,9%, tiene que ver con lo que te decía, terminó precios máximos, lo mismo que los lácteos, que vienen punteando en los últimos meses. Y fíjate la carne vacuna, 0,7% de incremento, con lo cual desacelera fuerte de lo que venía en los meses precedentes. Recordemos, en mes de julio, ya sin la prohibición total de exportar, pero todavía con restricciones, un incremento menor al promedio. ¿Qué pasa con la guerra con los intendentes por el tema de las reelecciones? Vos sabés, Maxi, que en el 2017 se aprobó una ley en la provincia de Buenos Aires, donde estuvo de acuerdo en ese entonces María Eugenia Vidal y le dio el apoyo Sergio Massa con el Frente Renovador para terminar con las reelecciones indefinidas de los intendentes en la provincia. Hoy, de 135 partidos que tiene la provincia de Buenos Aires, 90 intendentes están imposibilitados de reelegirse porque no pueden. Está muy bien, la ley dice que solamente 2 periodos pueden tener los intendentes, no pueden reelegirse, pueden solo una reelección. Claro, de cara al 2023 hay 90 intendentes de los 135 que no podrían reelegirse. ¿Qué están haciendo en este momento? Nadie lo va a hacer explícito, nadie lo va a hacer público, pero están negociando y acá se ponen de acuerdo, tanto los del Frente de Todos como los del PRO, todos los intendentes que quieren quedarse, buscarle el artilugio a ver cómo sortean esta ley para poder ser reelectos. Te repito, son 90 y están las figuras de más peso en la provincia de Buenos Aires. Para poder ser reelectos. Exacto. ¿Cuál es el artilugio legal que encuentran? Por un lado, que esta ley que se aprobó en el 2017 todavía no está reglamentada. Entonces, lo que dicen es que si renunciasen antes del 10 de diciembre al cargo de intendentes o pidiesen una licencia, por cómo está escrita y redactada la ley, estarían habilitados para poder volver a competir. No es un tema menor porque en general el intendente es gustoso de quedarse, ¿no es cierto?, en los palacios municipales, y es lo que están negociando en este entonces. 2 periodos ya en el cargo, te tenés que ir a tu casa, esperar por lo menos un periodo y después eventualmente presentarte. Bueno, ¿quién está en esa situación? ¿Juan Zabaleta? Sí, son 90, te digo los más importantes. No, lo más importante es el conurbano. Está Zabaleta, que ahora podría encontrar no como va como ministro de Desarrollo Social, está Granados en Ezeiza, está Fernando Gray de Esteban Echevarría, Insaurralde, después del PRO también está Valenzuela, Gustavo Pose, Grindetti, está Julio Zamora, el intendente de Tigre, Jorge Macri también. No lo teníamos en la lista, pero Jorge Macri también está dentro de la tropa esta. Que no podrían reelegirse. Claro, digamos, no pueden continuar siendo intendentes. Si quieren... Gustavo Pose en San Isidro. Tal cual, sí. Son 90 de los 135 la mayoría. Fíjate, casi el 80%. Que muchos vienen de más de 2 mandatos, ¿eh? Claro. Claro, en su momento cayó mal. Es que la idea de esa ley es justamente que vos no te quedes en el cargo, en el conurbano, qué sé yo, 20 años, como ha ocurrido en muchos casos. ¿Qué pasa con la venta de inmuebles? Bueno, sabés que se viene recuperando, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, tuvo una recuperación incipiente, te diría. En el mes de junio creció la cantidad de escrituras, según el Colegio de Escribanos, 28,3% respecto del mes de mayo. Claro, todavía en números muy bajitos. Fíjate, se cerraron 2.439 operaciones de compra-venta contra 1.901 de mayo, pero si vos comparás con lo que pasaba en junio del 2019 y del 2018, estás bien abajo todavía. El año pasado estabas en plena pandemia, claro, mayo estaba todo cerrado, no podías hacer una escritura. Pero fíjate, contra junio de 2018 estás prácticamente en la mitad, casi la mitad de lo que estaban en aquel momento, donde había todavía crédito hipotecario, pero ya junio de 2018 se recuperó frente al peor momento de la pandemia el año pasado, en mayo. Y a mayo de este año. Ahora,
¿qué pasa con los precios? Digamos, ¿cómo reacciona el mercado en precios en este contexto? Bueno, en junio de 2021, 94.700 dólares, ese fue el valor promedio de venta justamente en dólares. Comparándolo contra junio de 2020, hubo una caída del 6% prácticamente, 5,6%. Ahora, cuando vos comparás junio de este año, este junio que pasó el mes pasado, contra junio de 2018, que fue el último momento que se vendió más o menos bien, digamos, fue un mes normal, por decirlo así, bueno, la caída en dólares de los inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, 36,4%. Esa fue la caída en precio, valor, desde junio de 2018 a lo que fue junio de 2020. Sí, de las operaciones que se concretan, pero claro, ahí está el gran problema, digamos. Nosotros contamos con esta disparada del dólar a 180 pesos, obviamente que tiene que haber una caída en dólares de los inmuebles, pero como la gente tiene un inmueble, considera que es lo mismo que tener esos ladrillos como dólares en efectivo, no quiere rebajar el precio. Las operaciones que se concretan son aquellos que tienen el inmueble y están desesperados por vender porque necesitan hacerse de los dólares, entonces aceptan rebaja de hasta el 30-35%, como vos estás contando, o 20%, 10%, depende de operaciones muy puntuales. Por eso se realizan también pocas operaciones. Digamos, porque el que tiene el inmueble dice, bueno, sí, claro, si vendo ahora estoy en el peor momento para vender. Pues voy a poder vender cuando aparezca un comprador que me pide una rebaja fuerte por la suba del dólar. Vamos a Brasil un minuto porque, atención que ya está circulando la variante Delta en Brasil y tengo entendido que también en Paraguay. Está nuestro colega Darío Piñetti en Brasil. Darío, ¿cómo estás? Hola Maxi, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, son 169 casos confirmados por el Ministerio de Salud en todo Brasil, 13 fallecimientos y los casos comienzan a transmitirse de forma comunitaria en provincias, en estados limítrofes con Argentina como Paraná y Río Grande do Sul. Bueno, hay preocupación entonces, ¿ya se considera eso circulación comunitaria de la variante Delta? Hay circulación comunitaria en Río Grande do Sul, que es fronterizo con nosotros, y en los dos estados más importantes, en San Paulo y en Río de Janeiro. En Río de Janeiro incluso hay 4 muertos. Y aquí en Brasilia, también en la capital, también hay 60 casos y también hay transmisión comunitaria. Es decir, no es esta